ahí vamos, ahora sí. Es el problema de las multiplataformas. Sí, caray, ¿por qué tantos? Ay, no, qué Así bárbara. es, así es. No te preocupes. Entonces empezamos desde cero. Vamos a ver, compartir página. Vamos con el estetoscopio. Listo. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Juárez. Estás en el estetoscopio escuchando tu cuerpo. El día de hoy que estamos a 21 de julio de 2020. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un súper invitadazazazo. Es el doctor Manuel Vázquez Parrodi. Él es médico especialista en medicina familiar. Realizó una maestría en administración de instituciones de salud. Hizo un diplomado que muchas de las personas que se dedican a la docencia en el IMSS lo hacen, se llama profesionalización docente. También hizo un diplomado en monitoreo de estudios clínicos y actualmente está como coordinador de programas médicos en la división de excelencia clínica. Esta pertenece a la coordinación de innovación en salud de la Dirección de Prestaciones Médicas en el IMSS. Doctor Manuel Vázquez Parrodi, buenas noches. Un honor tenerlo aquí en el programa del estetoscopio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y ahora sí ya estamos bien en vivo en el estetoscopio. Gracias, Víctora. Buenas noches a ti y a todos los asistentes. Es que antes empezamos la grabación en dos ocasiones y hubo un caos ahí. Pero bueno, doctor, No te pues preocupes. como lo mencionaba en detrás de cámaras y en el error que tuvimos en la primera grabación, estamos, bueno, para las personas que se están uniendo al estetoscopio, con una de las personas que están al frente de las guías de práctica clínica y algunas otras herramientas de gestión clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la medicina basada en evidencia y cómo la aplicamos en nuestra práctica clínica. ¿Nos puede decir qué es la medicina basada en evidencia? Claro, claro, Víctor. Mira, la medicina basada en evidencia pueden encontrar ustedes buscando el término varias definiciones, pero no es otra cosa más que el uso de la mejor evidencia disponible y actualizada junto con la experiencia de los médicos clínicos y los valores y preferencias de los pacientes. Es decir, involucra esas tres esferas y todo encaminado a mejorar la atención hacia nuestros pacientes. Es lo que es la medicina basada en evidencia. Por ejemplo, si un médico dice, es que yo así me funciona, siempre lo he hecho así, que el diclofenaco cada 8 así lo he manejado y así me ha funcionado, ¿no? O sea, Uh -huh. y lo he visto en miles de pacientes, eso no es medicina basada en evidencia, porque eso solamente se está basando en la experiencia, en la expertise, que también es importante, ¿verdad, doctor? Sin embargo, Claro, claro, por supuesto, la experiencia también cuenta y es muy valiosa y tiene su lugar dentro de la evidencia, pero eso no es medicina basada en evidencia, ¿no? El decir, bueno, voy a hacer esto porque así lo hacían mis RMAs, porque así lo hacía el médico de base, porque así lo hacía mi profesor, porque yo vi que así lo hacían en servicios, pues es medicina basada en repetición o medicina basada en creencias, ¿no? Y eso pues no es medicina basada en evidencias. Y eso es justamente lo que debemos evitar. Debemos de ser un poquito más críticos con nuestra forma de hacer medicina y tratar de mejorar siempre, ¿no? y yo creo que tiene que ser como un equilibrio, porque también si lo basamos todo a lo que viene en los artículos o a las guías de práctica clínica, podemos caer en un error en la praxis, ¿no? Claro, de hecho, esa es una de las grandes críticas a la medicina basada en evidencia, que, bueno, las guías de práctica clínica o los artículos de investigación, los ensayos clínicos, las mismas revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, no lo son todo ni son absolutas. Y hay cosas para las que no nos van a ayudar a tomar una decisión. De hecho, hay algunos artículos, hay muchas revisiones sistemáticas que una de sus grandes críticas es que no llegan a una conclusión. O sea, su conclusión es que falta evidencia para decir si ese tratamiento, esa intervención es útil o no, o si va a proporcionar un beneficio. Entonces, no hay que tomar las cosas como un absoluto. Por eso cuando a mí me preguntan, yo les digo que yo prefiero pensar en la medicina basada en evidencias como una herramienta que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero no es absoluta, ni es infalible. Puede, no sé si decir equivocarse,
pero hay que tomar en cuenta otro tipo de cosas cuando se van a tomar decisiones, no únicamente el número. Ujú. Ok. O está limitada, ¿no? Ahorita se saben cosas que al rato se extiende ese conocimiento, se descubre algo nuevo, nada menos en este año, ¿no? Que la investigación, la docencia, o en esos últimos 3 años, yo creo que en la medicina jamás habíamos tenido tanto nivel de investigación sobre un tema como es el COVID, tantas actualizaciones, tantas personas trabajando sobre esta nueva enfermedad y lo que viene, ¿no? Porque con esto de long COVID, al rato vamos a tener que hacer una diferencia total entre si es un paciente con padecimientos aparte o es algo que viene dentro de las cientos y tantas cosas que puede dar el long COVID. Doctor, y por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los pasos de la medicina basada en evidencia? Mira, cuando vas a iniciar con este proceso de trabajar con medicina basada en evidencia, pues sí, esta incluye una serie de pasos y el primero y más importante es la pregunta. Es decir, yo voy a ir a investigar o a buscar respuestas en artículos científicos cuando tengo una duda. ¿Y esta duda en dónde surge? Pues surge en mi práctica médica diaria. Y mira, hay por ahí reportes de la literatura que dicen que en una jornada laboral de un médico habitual, que puede ser 6, 8 o más horas, pueden surgir de 15, 20 hasta 30 preguntas en una sola jornada laboral de las decisiones que tomamos con los pacientes. Entonces, ahora, no de todas las preguntas que surgen en nuestra práctica cotidiana, pues vamos a tener que ir a hacer búsquedas de información. Habrá preguntas que no nos lleven a cambiar nuestra manera de pensar o que nos tengan que llevar a hacer una investigación profunda, pero habrá otras que sí. Entonces, de aquellas que son las más importantes y con las que más nos llevamos dando vuelta en la cabeza, son las que vamos a tratar de resolver después, porque es un hecho que durante nuestra práctica no podemos estar buscando información en el momento en que estamos frente a un paciente. Esto lo tendremos que hacer en un momento posterior, pero bueno, ya una vez que nos llevamos una duda o una pregunta, entonces, que es el primer paso, pues tenemos que estructurar esa pregunta, porque hay preguntas que son muy genéricas. Yo puedo preguntarme, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el antibiótico de elección para tratar una faringoamigdalitis aguda? Ok, bueno, pues es una pregunta que podría hacerse un médico, un estudiante de medicina en cualquier momento. Es una pregunta a lo mejor un poquito más genérica, pero puede ser que yo tenga preguntas más específicas. Ejemplo, podría yo decir, bueno, a lo mejor dentro de estos 3 estudios diagnósticos que me pueden servir para diabetes, ¿cuál es el estudio con la mayor sensibilidad y especificidad? O cuál es, además de esto, qué valor predictivo positivo tiene, qué valor predictivo negativo, cuál es el área bajo la curva. Ya son cuestiones muy específicas que también nos podemos hacer durante nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces, bueno, primero es tener una pregunta de investigación y una vez que tenemos la pregunta viene el siguiente paso, que es hacer la búsqueda. Ahora, para hacer búsquedas de información médica, también hay una serie de pasos y metodologías específicas. Hacer búsquedas de información médica no significa ir a googlear, que eso pues lo puede hacer mucha gente y no tiene que ser de una manera estructurada, o sea, podemos buscar en internet prácticamente cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, perdón que le interrumpa, el primer paso, la pregunta, me parece muy importante, muy interesante, porque nosotros como médicos familiares no nos podemos dar el lujo de decir esa no es mi área, ¿no? Como alguna otra especialidad. Yo me acuerdo que roté en gastroenterología y digo, qué bueno que existen los gastroenterólogos y saben un buen, pero cuando estábamos con la paciente, a mí me dice dice la paciente, es que esto, dice, no sé, yo ya le receté mi omeprazol, que era mi área. Y todo lo demás yo dije, doctora, y es que tiene un montón de cosas. Entonces, como médicos familiares, pues así como lo es el doctor, 30 preguntas o a veces hasta más, pero una pregunta bien establecida. Y ahorita no sé si nos va a comentar hablando de la pregunta, porque creo que se llama pregunta pico, ¿no? Ahorita hablamos acerca de la pregunta pico, pero porque no es nada más así como que pues le pregunto esto, ¿no? Sino algo bien, bien estructurado. Entonces, nosotros como médicos familiares no nos podemos dar el lujo de decir, esta no es mi área. Todo, sobre todo lo que vemos, podemos hacernos preguntas. Y después de eso también me parece muy interesante la búsqueda, porque sí, luego es ir a googlear. Entonces, a veces carecemos de información y voy a hacer también un programa de eso, de
cómo realizar búsqueda de información científica, qué bases de datos tenemos, porque creo que también el Instituto Mexicano de Seguridad paga para que nosotros tengamos acceso a una buena información, y la verdad es que esa información está mosqueándose, polveándose y sin aprovecharse, ¿no, doctor? Sí, así es. De hecho, hay muchísimos recursos para hacer búsquedas bien estructuradas de literatura médica. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no los conocemos o no sabemos que los tenemos disponibles. Y aquí viene una parte muy interesante porque, como te decía, ¿no? Podemos buscar información en muchos lados. En Internet tenemos muchos recursos. Pero si queremos hacer una búsqueda más formal, más seria, bien estructurada, bueno, hay lugares donde lo podemos hacer. Mira, hay muchísimos portales y no quiero que parezca esto un anuncio, pero bueno, uno de los más populares y conocidos es PubMed. PubMed, bueno, es una base de datos donde encontramos miles de artículos médicos y donde podemos hacer búsquedas bien estructuradas. PubMed nos da esa facilidad. Entonces, si queremos hacer una búsqueda de información, PubMed es un buen recurso donde podemos hacer ese tipo de búsquedas. Y sí, la pregunta se tiene que estructurar en un formato que se llama PICO. ¿Y qué significa PICO? Que es lo interesante. PICO viene del idioma inglés que significa P, patient, paciente. I es intervention, intervención. C es comparison, comparación. Y la O es outcome, resultado o desenlace. O sea, es paciente, intervención, comparación y desenlace. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nuestras preguntas las podemos englobar en esta estructura de paciente, intervención, comparación, desenlace. Mucho depende esta estructura del tipo de pregunta que yo tenga. Es muy diferente que yo tenga una pregunta de tratamiento, o sea, ¿qué medicamento es mejor que otro? ¿Cuál es más eficaz y seguro? A que si yo tengo una pregunta de diagnóstico, ¿qué estudio es más sensible, más específico, es mejor que otro? Así yo tengo una pregunta de pronóstico o de etiología. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a mi pregunta, al tipo de pregunta, es el diseño que yo necesito buscar. ¿A qué voy? Si mi pregunta es de tratamiento, entonces yo tengo que ir a buscar diseños de tratamiento. El diseño más común para aspectos de tratamiento es el ensayo clínico aleatorizado, que es el estudio experimental por excelencia. Entonces, si mi pregunta es de tratamiento, yo tendría que ir a buscar inicialmente ensayos clínicos aleatorizados. Si mi pregunta es de diagnóstico, lo más probable es que tenga que ir a buscar, bueno, no es lo más probable, lo que tengo que ir a buscar son estudios de cohorte o estudios transversales. Si mi pregunta es de pronóstico, voy a tener que ir a buscar cohortes prospectivas. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, es lo que tengo que ir a buscar. Y si te das cuenta, pues para hacer esto tenemos que tener nociones mínimas, indispensables, de diseños de investigación, que lamentablemente durante la carrera de medicina se tocan estos temas, pero no con la profundidad que deberíamos, se tocan de maneras más superficiales. Entonces, la mayoría de los médicos no estamos familiarizados inicialmente con todo esto, entonces cuesta mucho al principio, porque para poder nosotros estructurar necesitamos saber metodología de la investigación, por lo menos los conceptos básicos, epidemiología, etcétera, ¿no? Bioestadística. Claro, y bueno, tener la intención, iniciar las búsquedas, me imagino que también es como un músculo ejercitar. A lo mejor vamos a tener un poquito de trabajo al principio, pero ya después lo vamos a generar a nuestra práctica como pues una costumbre, es irlo haciendo poco a poco y eso nos va a enriquecer mucho nuestra práctica, ¿no? Claro, de hecho, mira, ya una vez que uno se familiariza con ciertas plataformas, empiezas a encontrar la información mucho más rápido. Por ejemplo, regreso al ejemplo de PubMed, una vez que uno se familiariza con este portal, este motor de búsqueda, y entiende también cómo metes los términos de la búsqueda con unas características que se llaman términos mesh, que es Medical Subject Headings, que son tópicos de temas médicos. Cuando uno mete ciertos términos, otro tipo de términos que se llaman operadores booleanos, que son y, o, que sirven para
ampliar o reducir las búsquedas. Una vez que te vas familiarizando con estos términos, que a lo mejor de entrada parecen áridos, pero ya que te vas familiarizando, tus búsquedas son cada vez más rápidas y más efectivas. Entonces, tenemos que familiarizarnos con ciertos motores de búsqueda, meter los términos correctos en estos motores de búsqueda y la información la vamos a encontrar de manera más rápida. ¿Qué sucede? Que si todos los días yo salgo de mi consulta con dudas, tal vez no voy a resolver todas las dudas, pero a lo mejor si resuelvo una, dos o tres, llegando a casa en mi mismo teléfono celular, familiarizándome con estos motores de búsqueda, una búsqueda, a lo mejor encuentro un ensayo clínico aleatorizado o encuentro una revisión sistemática con o sin metaanálisis de ensayos clínicos, que es un compendio de ensayos que me van a orientar a saber si la decisión que tomé fue la correcta o qué corresponde tomar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita suena esto un poquito árido y complejo, pero en realidad ya que lo trabaja uno, se va dando cuenta que no lo es tanto y puede ser una herramienta súper útil para nuestra práctica diaria. Lo que sí es que no hay manera de que durante la consulta podamos resolver muchas dudas. Muchas veces esto lo tendremos que hacer a posteriori, o sea, una vez que salimos y llegamos a casa o llegamos a otro lado, es cuando nos podemos dar a la tarea de buscar. Aquí sería como, por ejemplo, recomendar que tengamos una libretita de dudas o en la computadora, o en Word o en tu teléfono y estamos dando la consulta y si algo me surgió, anotarlo, ¿no? Y bueno, aquí entender y hacer conciencia que nosotros somos estudiantes durante toda la vida. Nada de que ya terminé la residencia y ya entonces ya terminé la escuelita, yo ya no estudio, ya soy médico familiar graduado. No, al contrario, ¿no? O sea, todo el tiempo desde que eres residente hasta incluso ya jubilado, pues en la práctica médica te surgen dudas. Y como lo dice el doctor, ¿no? Puede ser una duda en cuanto al diagnóstico, así de no sé cómo diagnosticar esto qué es al tratamiento, así, ¿cuál sería el mejor tratamiento para mi paciente en este momento o qué pronóstico tiene? Y ya con base en eso formulamos la pregunta y de ahí nos vamos al siguiente paso que entra dentro de la medicina basada en evidencia, que es esta parte de la lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica y para qué nos sirve la lectura crítica, doctor? Mira, una vez, primero tenemos la pregunta, ya que tenemos la pregunta, hacemos la búsqueda. Y una vez que hacemos la búsqueda y la localización de los artículos, ahora lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿este artículo realmente cumple lo que promete? ¿Es tan bueno como dice serlo o como aparenta serlo? Entonces, para eso nos sirven las herramientas de lectura crítica. Como ya les comentaba, hay varias herramientas de lectura crítica disponibles. Una de las más conocidas son las plantillas CASPE. Son unas plantillas, así se les conoce, plantillas de lectura crítica CASPE. Están en idioma español y lo que son una serie de preguntas dirigidas a cada tipo de diseño de investigación para saber si por lo menos es ensayo clínico, es estudio de cohorte, esa serie de casos, cumple con lo mínimo indispensable para tomarla en cuenta y entonces poderla usar como referencia para la toma de decisiones. Entonces, vamos con la pregunta, búsqueda de la información y luego hacemos la lectura crítica. O sea, revisamos o evaluamos esa información que obtuvimos para ver si la podemos utilizar. Importante saber discernir de lo que sí es verdadero de lo que no es tanto, ¿no? Porque ahorita, últimamente con lo del COVID salió un buen de información y ahí teníamos compañeros así de, pues tómese su clorito, no échese su tapita de cloro todos los días, ¿no? Porque eso viene, lo dice la ciencia, ¿no? Claro. De hecho, fíjate, ese es un tema súper interesante, porque a partir de que esto es un tema histórico, ¿no? A partir de que la computación va adquiriendo un auge importante, digamos que a partir, sobre todo a partir de los 60s y 70s, que empezamos a tener manera de manejar grandes cantidades de información a través de las computadoras, pues también eso hace que la información explote en cantidad. O sea, ahora tenemos una cantidad de artículos y es imposible, es inmanejable para un médico leer todos los artículos de ciertos temas. Por ahí hay un artículo muy interesante que dice que para que un médico se mantuviera actualizado, tendría que leer, no recuerdo con precisión, pero me parece que era alrededor de 100 artículos diarios. Eso es imposible, eso es imposible. O sea, permanecer actualizado
leyendo artículos o diseños únicos, es imposible. Entonces, por eso nos tenemos que ayudar de este tipo de herramientas, ¿no? Y si las sabemos utilizar, pues son inmensamente útiles. Entonces, una vez que ya hacemos la lectura crítica de estos documentos, podemos pasar al siguiente nivel de evaluación, que es, ya que hice mi lectura crítica y ya seleccioné el artículo y tiene lo mínimo indispensable, entonces ahora puedo evaluarlo en un siguiente nivel, que es una evaluación metodológica, una evaluación editorial ya más profunda. Y hay una multitud de plantillas que nos ayudan a saber si el estudio digamos, de una calidad buena para tomar en cuenta, para tomar decisiones. Y aquí entran, bueno, una cantidad de herramientas tremendas. Por mencionar algunas, para una guía de práctica clínica, ¿qué herramienta yo puedo utilizar para saber si la guía cumple con lo mínimo indispensable o no? Hay una plantilla que se llama AGRI. Esta plantilla o herramienta que sirve para evaluar a las guías de práctica clínica la tenemos disponible tanto en línea como en un cuestionario que podemos imprimir. Entonces, si utilizamos esta plantilla que se llama AGRI en una guía de práctica clínica, nos puede ayudar a decidir si esta guía cumple con lo mínimo indispensable y la podemos tomar como referencia para nuestra toma de decisiones. Y así con cada diseño, así como hay plantillas para las guías de práctica clínica, hay para revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, Prisma, hay para ensayos clínicos aleatorizados, hay para estudios de cohorte, etcétera, etcétera. Hay una multitud de plantillas Prisma, Consort, Haddad, etcétera, que nos ayudan a diferenciar o a discriminar si el estudio es de buena calidad o no. Entonces, y una vez que ya pasamos por todo este proceso, entonces viene utilizar esta evidencia ya en documentos o en nuestra práctica clínica diaria. O sea, ya vamos a tomar decisiones después de hacer toda esta evaluación. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es un proceso largo, es un proceso complejo y no es sencillo. Sí, no es nada más de me meto a Google a ver qué dice y le pongo tal cosa PDF y lo que salga a ver qué, ¿no? O sea, es algo un poco más complejo. Pero sí sería importante mencionar que este tipo de búsqueda, de este tipo de medicina basada en evidencia, no se debe limitar o se piensa que solamente los epidemiólogos, los científicos, los médicos que hacen artículos o que están realizando algunos proyectos de investigación son los que deben hacer esto. Yo creo que los clínicos somos los que más deberíamos estar realizando este tipo de medicina, este tipo de búsquedas, de preguntas, de evaluaciones metodológicas y estar revisando el cómo estamos basando nuestra práctica, ¿no? Claro. De hecho, mira, no se pretende que todo mundo sea un experto en evaluación de artículos científicos, ¿no? Lo que sí creo que es muy útil es que nos enseña a tener un pensamiento crítico y a ser un poquito más exigentes con la información que leemos. El problema de la cantidad tremenda de información que tenemos hoy en día es que también mucha de esa información es de muy baja calidad. Cuando tú tienes muchísima cantidad, pues pierdes calidad. Eso es inevitable, no lo podemos controlar. ¿Y qué sucede? El problema es cuando tú, ante la gran cantidad de información, tomas como referencia cosas de baja calidad. Entonces, yo considero que una de las muchas utilidades que puede tener la medicina basada en evidencia es fortalecer nuestro pensamiento crítico. Claro que esto requiere un entrenamiento, no es sencillo. Ahora, no se pretende que todos sean súper expertos, pero lo que sí es útil es que cuando uno se pone a estudiar estos temas, bueno, puede ser uno un poquito más crítico y un poquito más exigente con la información que utilizamos para tomar decisiones en la vida diaria. Ejemplo, existe una herramienta que a lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado que se llama UpToDate. Bueno, esta herramienta es una herramienta en que médicos y sobre todo residentes trabajan en muchísimos temas médicos y lo van actualizando con mucha regularidad y ellos utilizan muchísimo la metodología de medicina basada en evidencia. Y es un portal que si nosotros accedemos, podemos encontrar información actualizada que fue analizada de manera crítica y que nos puede ayudar a tomar decisiones y nos facilita la vida, porque en lugar de tener que ir a revisar 100 artículos de un tema, bueno, podemos revisar una síntesis que está hecha por gente que está bien entrenada, bien capacitada, y bueno, eso nos ayuda a tomar decisiones. Y así como esa herramienta, les puedo enumerar muchas más. En el Seguro Social, tenemos nosotros como trabajadores acceso a muchas de estas herramientas, que es lo único que hay que hacer
hay que acercarse con nuestros jefes de departamento, con los jefes de enseñanza, y ellos nos pueden ayudar a los accesos para tener estos portales, estas bases de datos, y el chiste es usarlas, ¿no? Pues sí. Doctor, voy a leer tantito los comentarios y de hecho vienen en relación con lo que está comentando ahorita. La página de posgrado de la UNAM, de la Facultad de Medicina, dice un saludo al ponente y a sus intervenciones. Katy Germosena Almonte, saludos desde República Dominicana. Elizabeth Sánchez dice, ¿qué estudios recomienda leer que sean fiables acerca de COVID-19? Dice Mario Tapia, las bases teóricas y prácticas de los estudiantes y residentes sobre epidemiología clínica es muy débil. Esto pone en evidencia que ni los mismos médicos adscritos saben hacer análisis crítico de la literatura científica y es de alta alarma. El análisis crítico de la literatura requiere de una formación sólida en epidemiología clínica. De lo contrario, no analizaremos nada y todo se aceptará, ya que el 80% de los artículos publicados tiene graves fallas metodológicas de consistencia interna y externa. Y sí, debe ser experto, pero debe comenzar desde la currícula escolar. Katy Jaronsen, gracias. Y Pamela Tenea, ¿existe algún curso tipo Dummies para la medicina basada en evidencia? Aquí tenemos varias preguntas, doctor, que nos puede comentar acerca de ello. Mira, primero que nada, creo que todas las preguntas que estás tú dándoles lectura, pues son muy, muy interesantes, ¿no? Y muy importantes. Primero, ya lo comentaba yo en esta misma charla que lamentablemente en el currículum de la carrera de medicina, estos temas siempre se abordan de una manera muy superficial o en ocasiones ni siquiera se abordan y se dejan ya para cuestiones de posgrado, ya cuando el médico está en la residencia o cuando está en una maestría. Y en la maestría sí es una maestría en investigación, una maestría en ciencias, una maestría en salud pública, pero si la maestría ya es de cuestiones a lo mejor administrativas, gerenciales, ya ni siquiera se tocan. Cuando es muy importante, porque si estamos diciendo que la medicina es la ciencia y el arte, entonces tendríamos que fortalecer esa parte científica. Como yo les decía, no significa que todos seamos súper expertos, pero sí tendríamos que entender por lo menos qué es un ensayo clínico aleatorizado, qué es un estudio de corte prospectivo, una corte retrospectiva, qué es una serie de casos, qué es una revisión narrativa, qué es una revisión sistemática con o sin metaanálisis. O sea, hay unas ciertas cuestiones de diseños básicas que sí deberíamos de conocer, cómo se construyen y cómo se elaboran para que nosotros, cuando demos lectura, seamos más críticos. Miren, es muy común que durante la formación como estudiante de medicina o en la residencia pase esto, ¿no? Llega alguien y dicen, miren, ¿qué creen? Acaba de salir la nueva revisión que publicaron en el New England Journal of Medicine de insuficiencia renal, donde dice tal y tal. Entonces, ya que uno la revisa, dices, ok, pero te das cuenta que esto es una revisión narrativa y entonces los estudiantes recientes se quedan a veces perplejos, ¿no? Entonces hay que explicar, bueno, una revisión narrativa es que revisaron la literatura, toman muchos artículos y de ahí hacen su selección, pero normalmente una revisión narrativa la hace una o dos personas y simplemente recopilan una serie de artículos y listo, ¿no? Y toman lo que viene ahí. No van más allá. Como lo que sucedió, Entonces, perdón, como lo que sucedió con la New England y el artículo de vacunas y de que generaba autismo, pero fue un estudio que no tenía, pues la verdad, tanto peso ni valor, y de ahí se agarraron millones de personas para no vacunar a sus hijos y para claro, estar divagando, está divulgando que una revista como la New England estaba publicando eso. Entonces también es muy importante, como usted bien dice, qué leemos y después de eso ver si verdaderamente es algo que tiene un sustento científico, ¿no? claro, y ver cuál es el objetivo de este artículo o de esta publicación, ¿no? Porque en ocasiones son puntos de vista u opiniones que expresa el autor y es eso nada más. Tienen un valor, pero no es el mayor valor de todos, ¿no? Pero en cambio, si yo tengo dudas a lo mejor del tratamiento de diagnóstico y voy a revisar una revisión y voy a buscar revisiones sistemáticas, ¿qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es un compendio de muchos estudios que pueden ser ensayos clínicos o estudios de corte que se analizan en conjunto,
se les puede hacer un análisis estadístico numérico y se llega a conclusiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es mejor? ¿Tomar como referencia un ensayo clínico o tomar 30 ensayos clínicos que hablen del mismo tema? Pues mejor agarro una revisión sistemática de ensayos clínicos que llegan a una conclusión que agarrar un solo ensayo clínico que llega a una conclusión. O sea, si yo Claro, tengo más información, ¿no? Puede ser de mayor utilidad, las comparo y entonces veo de estos 30 ensayos qué es lo que concluyen. Ah, pues fíjese, doctor, que en estos 30 ensayos clínicos, 28 están a favor de esta intervención claro. y dos no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más probable es que si estos 28 favorecen una intervención, que eso sea lo más cercano a lo correcto o que sea lo que debemos hacer en primera instancia. Y, y- y Entonces, que, y que lo otro no deja de estar, pero pues, es en una menor proporción o no tiene tanto peso, ¿no? así es a lo mejor la opinión o la evaluación de una sola persona contra lo que hizo mucha gente. Entonces, por eso es muy importante tener estos conocimientos para ser más crítico con lo que leemos, seleccionar mejor lo que leemos y entonces sí tomar decisiones. Y entonces, ¿qué sucede? Una vez que la gente se empieza a capacitar en esto, entonces llegan ya a las sesiones, a las guardias y te dicen, oiga, doctor, fíjese que tenía dudas sobre este tratamiento y encontré 3 revisiones sistemáticas que hablan de esta duda y en las 3 hay este tipo de conclusiones y todas se corresponden. Perfecto. Entonces quiere decir que tienes un peso documental muy fuerte y que tu decisión va a estar bien orientada, ¿no? Les recuerdo, no es lo único porque a final de cuentas la medicina sin evidencia toma un gran peso en los números, ¿sí? En la matemática. Claro, Porque a final de cuentas los resultados de los estudios se expresan en números, estimadores. El número es muy importante, pero el número no lo es todo. exactamente. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes me dicen, fíjese que con este antibiótico, doctor, logré curar a 80 de 100 pacientes que tenían esta enfermedad. Ok, muy bien. Y con este otro antibiótico logré curar a 81 de 100. Pues ya es más, Entonces, ok, 81 es más que 80. claro. Pero la pregunta es, ¿eso es clínicamente significativo o No, eso es definitivo para decidir que uno es mejor que otro? No, es mayor 81 que 80, lo sabemos todos, pero eso es la verdad absoluta. No. Entonces, ¿qué más entra en juego? Tu experiencia como médico y los valores y preferencias de los pacientes. A lo claro. mejor un antibiótico se tiene que administrar vía oral y el otro antibiótico se tiene que administrar vía intramuscular, por No, decir algo. y accesibilidad y costos y otras cosas que también hay que meter. Doctor, déjeme leer preguntas para que no se me vayan porque luego las borran y de verdad, como siempre les digo al público, una disculpa pues si no leo todos los comentarios. Leonardo Daniel Flores Serral dice, muy buenas noches, saludos doctores. Tengo una duda para el doctor ponente, ¿qué bibliografía recomienda para el estudio de metodología de la investigación? Nancy García, en el portal de la Coordinación de Educación en Salud está la liga para REIS, Recursos Electrónicos de Información en Salud. No se requiere usuario ni contraseña. Y dice Arturo Pérez, ¿existe la medicina basada en evidencia en temas de medicina familiar o solo estamos acostumbrados a ocupar en los temas de enfermedades biológicas porque nuestra área adolece de evidencia? Tenemos temas actualizados en áreas de nuestra especialidad. Saludos. Siguen más, pero nos quedamos ahorita con estas, doctor. ¿Qué nos puede comentar? Miren, bueno, hay muchas cosas que se puede comentar al respecto, ¿no? Pero bibliografía tenemos muchísima. Yo lo que les recomiendo es que en el caso específico del Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros en la página de internet del IMSS, si ustedes acceden a la página de internet, hay una pestaña que se llama Profesionales de la Salud. En esta pestaña de Profesionales de la Salud, ustedes, si le dan clic, van a encontrar dentro de la pestaña de Profesionales un área que se llama Guías de Práctica Clínica. Si ustedes dan clic en el área de Guías de Práctica Clínica, se van a encontrar con diversos documentos de metodología de la investigación, de metodología de medicinas en evidencias, la construcción de guías de práctica clínica y otras herramientas de gestión clínica, como son protocolos o algoritmos. Y bueno, es una muy buena fuente de recursos de información donde pueden iniciar con el estudio de estos temas, porque esto pues es muy amplio, ¿no? No me gustaría decir
un título en específico porque parecería que estoy favoreciendo ciertas lecturas, pero bueno, hay muchas personas que han escrito respecto a estos temas, médicos mexicanos muy destacados, Alberto Lifshitz, el doctor Kersenovich, muchísima gente que ha participado. Hay libros de medicina basada en evidencia. Hay uno de una autora que se llama Trisha Greenhalgh, que es muy buen libro para iniciar con el estudio de la medicina basada en evidencia. Entonces yo creo que de ahí pueden partir. Eso en cuanto a la bibliografía, ¿no? Otra de las preguntas que hacían es que si en medicina familiar se puede utilizar la medicina basada en evidencias. Pues por supuesto. Pero recuerden, nuestra especialidad, primero que nada, es una especialidad que es, digamos, corre en un sentido horizontal. Nosotros abarcamos muchísimos temas, tal vez no en todos profundizamos tanto como otras especialidades que su nivel de profundidad es mucho, pero solo en pocos temas. Nosotros abarcamos mucho. Entonces, dentro de la medicina familiar tenemos las partes biológicas y la parte, digamos, psicosocial, la parte del estudio de la familia, que es lo que le da sentido a la especialidad. Bueno, también en estas áreas psicosociales se puede hacer estudio se puede utilizar la evidencia. Lo que pasa es que no estamos familiarizados con cómo hacerlo, pero sí se puede utilizar y de hecho se hace. Lo que sucede es que no se aplica, pero también hay bibliografía al respecto. Les sugiero sí que busquen en internet y si quieren, más adelante yo les puedo dejar por aquí varias referencias bibliográficas para que sigan con el estudio de este tema. Pero sí, sí existe y sí se puede utilizar. Tenía el micrófono apagado. Sí, gracias. Sí, sí, ya Ya te está. escucho. Susana Mercado dice, ojalá que todos los médicos hagan lo necesario para tener esta distinción, ya que desafortunadamente algunos doctores en ocasiones terminan compartiendo noticias falsas o sin sustento de evidencia científica. Sí, oye, en el 2022, a pesar de todo lo que ya se sabe, sí se llega a compartir noticias que son falsas e información que no está con un adecuado sustento. Dice del Moral BT, es muy importante el contexto de la medicina basada en evidencias, pues muchas veces las guías no contienen el análisis de la población a la que se aplican. Y aquí quiero enlazar el siguiente tema que quiero que platiquemos, doctor, que son las famosas guías de práctica clínica, que son altamente criticables, criticadas, muchas veces dicen no están actualizadas, son 700 y tantas, no las actualizan todas, a veces lo que dicen no tiene también tampoco validez ni sustento. Y usted que está en esta parte de la realización, yo creo y considero que a lo mejor a veces no sabemos todo lo que se tiene que hacer para que una guía de práctica clínica salga publicada. Puede ser que a lo mejor no sabemos leerlas o no sabemos interpretarlas, que también es una realidad. Y que bueno, también a lo mejor no podemos comprender que es una guía, es un apoyo, no es como tal de que a fuerzas lo tengamos que hacer, porque como bien lo dice el colega, pues carece de algunas veces de contexto, ¿no? ¿Qué nos puede hablar acerca de las guías de práctica clínica? Mira, Víctor, es un tema súper amplio y voy a tratar de sintetizar un poco esto porque es un tema amplio. Primero, las guías son herramientas e instrumentos de apoyo, que si están bien construidos, bien elaborados, son una herramienta fantástica. ¿Qué sucede? Las guías de práctica clínica a nivel internacional, bueno, han pasado por muchas etapas, pero actualmente hay grupos que elaboran guías, que son grupos muy fuertes, muy bien instruidos respecto a esto, pero son grupos enormes, son grupos de 100, 150, 200 personas. Por ejemplo, NICE, que es en Inglaterra, que es la institución que se dedica al desarrollo de estas guías, son equipos de trabajo de más de 100 personas. SIGN, que es el grupo de trabajo en Escocia, también son grupos enormes. Tenemos también grupos en Estados Unidos, en Colombia, Chile, Australia, etcétera. Y dependiendo de los recursos de cada país, pues es el equipo de trabajo que tienen. En la mayoría de los países latinoamericanos trabajamos con recursos limitados. Entonces, imagínense la dificultad de una guía que normalmente se debe realizar con un equipo de 100 personas y tenemos que hacerla con equipos de 5, 6 o 7 personas. Entonces, desde ahí ya tenemos grandes dificultades. Segundo,
Yo mismo, y como te lo comentaba previo a esta entrevista, era un gran crítico de las guías de práctica clínica, hasta que me enfrenté y participé en el proceso del desarrollo de estos documentos, es que entendí la dificultad y la importancia que tienen y la gran utilidad que pueden tener si están bien hechos. El hacer una guía de práctica clínica implica un trabajo brutal, porque implica desarrollar las preguntas de investigación, hacer la búsqueda de la información, evaluar esta información y plasmar las recomendaciones. Y es un trabajo que puede durar meses e incluso años. Y entonces, si estamos hablando que es un trabajo que lleva mucho tiempo y tenemos recursos limitados, pues por eso muchas veces no se actualizan a tiempo, etcétera. Ahora, inicialmente, como todo, cuando se inicia, bueno, conforme va pasando el tiempo, se van tomando ciertas acciones para mejorar. Inicialmente, cuando se iniciaron los programas de guías, pues se privilegió la cantidad sobre la calidad. O sea, la necesidad de información era tanta que, bueno, se empezó a desarrollar una cantidad tremenda de guías, pero al privilegiar la cantidad, muchas veces se pierde la calidad. Ahora lo que se está intentando, por lo menos en nuestro país, es que podamos reducir un poco la cantidad para privilegiar la calidad y entonces poder mantener al menos las guías más importantes, las más consultadas, actualizadas siempre. Se considera que una guía se debe de actualizar cada 5 o 10 años como máximo. Lo ideal es que fueran cada 5 años. Y entonces, bueno, con la limitación de recursos se vuelve muy, muy difícil. Ahora, las guías son herramientas de apoyo, pero no son absolutos. Lamentablemente, las guías se han utilizado en muchas ocasiones con fines para los cuales no fueron hechas. Ejemplo, cuestiones médico-legales. Ejemplo, sanción a médicos por no hacer o no seguir determinada acción. Las guías no fueron construidas con ese sentido. No fueron construidas como herramientas de sanción. Fueron construidas como herramientas de apoyo para los médicos para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Lamentablemente, por desconocimiento, se utilizan para cosas que no son, ¿no? Entonces, las guías que son herramientas basadas en la mejor evidencia para ayudar a tomar decisiones con los pacientes, que deberían de tomar en cuenta también valores y preferencias de pacientes y la experiencia del clínico. Esto ha sido muy difícil. Normalmente las guías se construyen con buena evidencia, pero, y se trata de utilizar la experiencia de los médicos, pero ha sido muy difícil incorporar a los pacientes por muchas situaciones, la dificultad de traerlos, los diferentes contextos socioeconómicos que pueden tener los pacientes, los diferentes intereses que pueden tener, es algo muy, muy complejo. Entonces, se está intentando incorporar, pero no es fácil y es algo complejo. Lo mejor que yo les puedo decir es invitarlos a que participaran en el desarrollo de estos documentos, porque una vez que participan, créanme que la visión de los mismos les da un giro de 180 grados y entonces se van a dar cuenta de la importancia y aprenderían muchísimo respecto a cómo seleccionamos, buscamos información y tomamos decisiones. Sí, no, no es nada sencillo, como dicen, hacer una revisión y una actualización. Dice Mario Tapia, los metaanálisis y revisiones sistemáticas ayudan al clínico a tomar decisiones, pero es necesario saber por lo menos qué son los diseños epidemiológicos y bases de bioestadística. Y ahí está el detalle. Es escalofriante si los estudiantes y los clínicos no tienen las bases para tomar decisiones. Yo quiero pensar, los administradores que fabrican las políticas, pues menos. Recomiendo empezar con epidemiología clínica de Fletcher. Es muy digerible y permite saber cómo tomar decisiones en la clínica basada en el análisis clínico de la literatura científica. Dice Arturo Pérez, buen día, no es lo mismo medicina basada en creencias, en experiencias, en persistencias y en coincidencias. Pocos utilizan la evidencia. ¿Cómo inculcarlo a los estudiantes? Y todo lo que comentan es muy, muy cierto, ¿no? Ahora, ¿cómo inculcarlo en los estudiantes? Bueno, pues primero uno se tiene que capacitar, ¿no? Primero es capacitarse uno, investigar acerca del tema y entonces ir replicando esto con los estudiantes. Y yo les diría que es fortalezcamos el pensamiento crítico y justamente lo que ya comentaba uno de los doctores, no dar por sentadas las cosas. Lo primero que debemos hacer cuando estamos frente a un paciente es nunca dar por sentado algo. No porque ya inicialmente creamos que tengamos el diagnóstico, pensemos que ya tenemos todo claro, ¿no? Siempre hay que dejar lugar para la duda. Y cuando uno deja este lugar para la duda es cuando se empieza a cuestionar y entonces empieza a moverse, a hacer cosas, ¿no? Entonces,
siempre tenemos que tener un pensamiento crítico y con los estudios de investigación así es. No porque te presenten el último artículo del Lancet o del New England, significa que ya es perfecto. Fíjense que cuando hemos hecho este tipo de trabajos de guías de práctica clínica y revisamos artículos de revistas muy prestigiosas, nos damos cuenta que ellos también se llegan a equivocar. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Por eso es la importancia de analizar este tipo de documentos de manera clara, ¿no? Es muy difícil porque, como les digo, la cantidad de información es tremenda, pero por eso se hacen las guías de práctica clínica, para ayudarle al médico que está en el consultorio, que va a operar un paciente, a tomar mejores decisiones. No son absolutas, pero sí son una muy buena herramienta No, pues y hay que utilizarlo. a nivel mundial, ¿cuánta acitromicina no dimos, ¿no? O ivermectina, y durante cuánto tiempo, y con sustento científico, y decíamos, es que es lo que tenemos que dar, ¿no? Y después, ahora que no, ¿no? Entonces, imagínense cómo. Miren, por ejemplo, el tema de COVID es fantástico para hablar de medicina en evidencia. ¿Qué sucedió? Aparece una enfermedad nueva en el 2019, de la que no sabemos absolutamente nada, no se conocía nada en ese momento. Conforme van pasando los meses, se empieza a generar una cantidad de literatura médica tremenda. Tan es así que si hoy meten COVID-19 en PubMed, les da una cantidad de artículos impresionante. Y entonces, al privilegiar la cantidad, pues la calidad es muy variable. Entonces tenemos estudios muy bien hechos y otros estudios que no están tan bien hechos. Y entonces se vuelve muy difícil tomar decisiones. Y si no tenemos ciertos conocimientos, pues damos por sentadas cosas que en realidad no son útiles. Al día de hoy, ejemplo, la ivermectina, les puedo decir que no tenemos resultados concluyentes respecto a si es útil o no. Yo no puedo decir al día de hoy si la ivermectina realmente no es útil o no es útil. ¿Por qué? Porque todavía hace falta que se genere más evidencia, más ensayos clínicos para realmente poder decir si es algo útil o no es útil. Hubo intervenciones durante COVID que rápidamente la gente se dio cuenta que podían representar un cambio y eran verdaderamente útiles. Ejemplo, el uso de esteroides. Al día de hoy sabemos que un paciente que transita de un COVID leve a un COVID moderado, si iniciamos en ese momento en que el paciente empieza a desaturar con esteroides, podemos cambiar dramáticamente el curso de la enfermedad. Y eso, ¿cómo supimos eso? Bueno, con la realización de múltiples ensayos clínicos en donde se utilizaba el esteroide en estos pacientes, pues, se llegó a la determinación que en todos los pacientes que se les daba esteroide en un momento específico durante la enfermedad, había un beneficio, disminuía la mortalidad, disminuían las complicaciones, disminuía la progresión de la enfermedad. Entonces ahí es donde hay aplicación de medicina en evidencia, ¿no? Esteroide no en COVID leve, no en COVID leve, no en COVID leve, porque, como, ¿saben? Ese es Tenemos, un clásico. tenemos pacientes surfistas que dicen que se suben a cada ola y dicen, doctor, es que al principio llegaba y me daban mi bolsota, mi caja, un montón de cubrebocas, un tríptico, ya, y gacitromicina, ivermectina, ahora nada más me dieron ivermectina, perdón, y en la última oleada solamente paracetamol. Y doctor, es que cada vez me dan menos. Claro. ¿Y qué sucede? Pues obviamente se va generando más información, la evidencia también cambia, se transforma, se va generando más. ¿Y qué se vio? Por ejemplo, con la citromicina inicialmente se pensaba que podía tener alguna utilidad en esta enfermedad viral por otros estudios previos que se habían realizado. Conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que realmente no, únicamente era útil si se utilizaba en pacientes que tenían sobreinfección bacteriana, ¿no? Pero como tal para combatir el COVID no era útil. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Fueron generando estudios, fue generando cada vez más evidencia y se mejoró y se perfeccionó el tratamiento. Tan es así que ahora ya sabemos que no es un medicamento de primera elección en pacientes con COVID, pero sí sabemos, por ejemplo, que cuando un paciente con COVID transita de un COVID leve a moderado, debemos iniciar con esteroide, pero no debemos dar el esteroide recién cuando el paciente empieza con síntomas entonces en lugar de un beneficio podemos provocar un perjuicio, ¿no? Bien, bien, bien. Muy interesante todo lo que nos comenta, doctor Manuel Vázquez Parrodi. Ya se nos acabó el tiempo. Ahorita, antes de despedirnos, algunas palabras de despedida para los médicos familiares y médicos recientes que nos escuchan. Y sí me gustaría, si usted gusta, invitarlo posteriormente, porque sé que también un tema que domina es el de COVID. No sé si después pudiera acompañarnos para hablar acerca de
este tipo de evidencias científicas, las diferentes oleadas que se han venido dando y qué es lo que que ha ido surgiendo en orden cronológico hasta el día de hoy. Y bueno, algunas palabras que quiera dirigir hacia el público, hacia los médicos familiares o residentes, doctor. Claro, mira, primero que nada, bueno, te agradezco el espacio que me has otorgado el día de hoy para hablar de este tema que a mí en lo particular me obsesiona y me parece súper interesante y es pues mi trabajo del día a día, ¿no? Yo lo que les diría es que no tomen a la medicina basada en evidencia ni como el héroe ni como el villano, ¿no? Porque ahorita hay una cierta tendencia también a tratar de descalificar por completo la medicina basada en evidencia para que surjan nuevos esquemas. No, no es así. Tenemos que ser muy críticos con esto en el sentido de que es una herramienta que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, no lo es todo. Para nosotros tomar decisiones con los pacientes, tenemos que tomar en cuenta el contexto, las particularidades de cada paciente, nuestra experiencia, las preferencias del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Esta es una herramienta más que nos va a servir de apoyo para la toma de decisiones y que siempre sean críticos. Al nosotros ser críticos con nosotros mismos sobre las decisiones, nos cuestionamos. Y cuando nos cuestionamos, empezamos a hacer investigación. El médico por, por, eh, por necesidad, por su propia naturaleza, es un investigador por excelencia. Todos los días tenemos que estar investigando cosas, no nada más de cuestiones médicas, sino de cuestiones sociales, socioculturales, etcétera. Entonces, al cuestionarnos, hacemos investigación y si hacemos investigación, vamos a ser mejores profesionales, vamos a ser mejores médicos. Entonces, yo eso es lo que me gustaría compartirles, que siempre se cuestionen, nunca den las cosas por sentado, investiguen, lean y bueno, esa sería lo que yo les podría recomendar, ¿no? Perfecto. Pues doctor, de verdad estoy muy agradecido con su tiempo, con todo lo que tiene que mover para estar aquí en esta hora. Este programa tiene como fin, pues, darle voz a la gente que sabe, a los expertos, a los líderes que están, pues, ahora sí que en los diferentes programas bueno, líneas de acción sobre la medicina. Es un honor y un orgullo que un médico familiar esté a cargo de esa coordinación a nivel nacional. De verdad, muchas gracias, doctor, por todo lo que aporta, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha venido estudiando. Y a todos los compañeros que nos escuchan, pues ya están las recomendaciones, este el programa se va a quedar grabado. Y pues a hacernos preguntas, a buscar información y como dice el doctor, a volvernos más críticos. Les agradezco mucho su atención en esta hora de este jueves. Nos vemos el próximo jueves. Y pues muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti, Víctor, y gracias a todos. Que tengan buena noche. Buena noche. Bien, ya.